de alguna manera contactarse con nosotros, vamos a dejarle acá, tenemos, mire, esto es, espere que voy a sacar ya los mensajes, ¿sí? Aquí tiene usted entonces cómo contactarse con la iglesia. ibcalab@gmail es el medio por donde usted puede contactarnos, y si no, puede mandarnos un WhatsApp al 261-6626-938. Si está fuera de Argentina, 549, tenés que poner, danos tu pedido de oración. Si querés que estemos orando por algo en especial, hay un grupo de hermanos en la iglesia, los grupos, los GPS que le llamamos nosotros, el GPS a la cruz, grupos pequeños de salvación. En esos grupos entonces vamos a estar orando por tu petición. Así que no te pierdas, por favor, la oportunidad de que la iglesia pueda orar a favor de tu vida. Amén. Así que, como dije hace unos momentos nada más, estamos entonces ya en esta serie que hemos llamado la oración. Usted sabe que yo miro para el costado porque tengo que manejar este aparatito que sale todo acá al frente. Pero hoy nos toca entonces ya la segunda parte de esta serie llamada la oración. La oración. Hemos comenzado con esta serie el domingo pasado, ya está en el canal de YouTube. Búsquelo, por favor, repase todo lo que hablamos el domingo pasado. Ya vimos claramente que la oración no nos hace un superhombre o una supergirl. Toma mate. Y ahora que estamos traduciendo al inglés los mensajes. Ah, era woman. Bueno, ¿cómo sería? Bueno, supergirl o superwoman o super grandma. Tomate, ¿no? ¿Qué nivel? ¿Cómo ando con el inglés, chicos? Es una cosa de loco, una cosa de loco. Bueno, no te hace un superhombre, una supermujer. La oración simplemente desata el poder de Dios sobre tu vida. Pero no para que hagas alarde de cuán bueno, cuán superhéroe sos o cuán bueno sos. Mirá lo que el Señor hace conmigo porque yo soy fantástico. Si hemos visto algo en este tiempo es justamente de que no te hace un superhombre. Repasar el mensaje de la semana pasada, que sé que hay un montón de puntos también que van a ayudarte a tener esto que hemos llamado la oración en nuestras vidas. Hoy vamos a ver entonces un tipo de oración específico, porque hay varios tipos, ya vamos a verlo, y estamos basando esta serie entonces en Santiago capítulo 4 versículo 3. Es muy interesante este pasaje. Esta mañana también lo hablábamos con Poli mientras preparábamos toda la transmisión, que mi esposa se levanta temprano, me hace unos matecitos, Ya vamos a tener reunión de matrimonio, me parece. Vamos a tener que hablar con los matrimonios de la iglesia también para saber cómo manejarse en lo matrimonial. Tiene que cebarle mate a su esposo, plancharle la ropa. No, ya está. No se ponga nerviosa, pastora, no se ponga nerviosa. Pero dijimos, estamos basando esta serie en Santiago capítulo 4, versículo 3. Fíjese qué interesante lo que dice este pasaje, y lo hablábamos con Poli esta mañana, que simplemente nos acordamos de la primera parte de este pasaje. Pedid y no recibir porque pedís mal. Entonces te dicen, tenés que pedir tu auto de color rojo con llantas no sé cuánto y con no sé qué. Si no sos específico, no recibís porque estás pidiendo mal. Y sin embargo el pasaje dice, piden mal porque piden para gastar en vuestros propios deleites. Ya vamos a repasar este punto también del mensaje, ¿no? Nos acordamos simplemente de la mitad del mensaje, y la oración no es entonces para que nosotros seamos más importantes, para que nosotros seamos reconocidos, para que nosotros seamos superhombres o supermujeres. No es para eso, sino que la oración desata el poder de Dios en nuestras vidas. Usted tiene que ir en oración al Señor, porque el Señor desata de su poder, de su precioso poder en su vida. Es tener la presencia de Dios aún en medio de la crisis, aún en medio de los problemas, aún en medio de la soledad de mi casa, porque quizás estés viviendo sola, pero de repente aparece el poder de Dios, aparece la presencia del Señor. Y ya no sos vos, son 4. Sos vos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, obrando a tu favor. Así es como trabaja la oración. Trae el poder de Dios
a nuestras vidas. Hay diferentes tipos de oraciones, ¿no? Acá tenemos un par de ellas, algunas de ellas, diferentes tipos de oraciones que quizás podemos encontrar cuando leemos la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos la oración de acción de gracias. Si usted lee los salmos, la gran mayoría de esos salmos son canciones, pero son oraciones que resaltan la grandeza de Dios. Y si no, busque ahí Filipenses capítulo 4, versículo 6. Yo les voy a dar un par de versículos para que después usted, yo sé que a Sofi no le gusta que haga esto, pero lo voy a sacar, Sofi, enseguida lo vuelvo a poner. Usted va a anotar, entonces va a poder tener la meditación de la semana. A veces estamos esperando que el pastor todos los días nos mande algo, así lo leo, y cuando preguntás, che, ¿por qué no hiciste tu devocional? No, mi pastor no me mandó nada. Bueno, yo le voy a dejar en este mensaje para que usted tenga 3 meses, si quiere, de meditación todos los días en la palabra del Señor, ¿no? Tenemos entonces, dijimos, la de acción de gracias, que puede buscar ahí el libro de los Salmos, puede leer en Filipenses capítulo 4, versículo 6, algunos de los pasajes, ¿no?, que podemos encontrar con respecto a esto. Tenemos, por ejemplo, la oración de adoración al Señor. Adorar a alguien es ir mucho más allá que una simple oración, es amarlo, es pasar tiempo con Él. Si quiere, después repase Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Está la oración de intercesión, que es la que vamos a ver hoy. La oración intercesora, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, se lo dejo ahí como para que usted pueda tener también mañana, pasado, un repaso más sobre este mensaje, porque este no es el versículo que vamos a usar hoy. Tenemos una oración de fe. Ya vamos a ir repasando, busque Santiago capítulo 5, versículo 15. Tiene la oración de consagración al Señor, ¿sí? Tiene una oración preciosa ahí donde usted puede consagrar su vida al Señor, Mateo 26, 29. Tiene la oración la oración comunitaria. ¿Sí? Esta oración comunitaria es cuando toda la iglesia se junta a orar. El libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, muestra lo que pasa cuando la iglesia se pone a orar junta. La presencia de Dios se derrama de una manera importantísima sobre la congregación. Hechos capítulo 1, versículo 14, Hechos capítulo 2. Búsquelo y léalo. Y tenemos también una oración de dependencia de Dios. Por ejemplo, la oración de Jabes. La oración de Jabes es esa preciosa oración, ya la vamos a ver también en uno de estos capítulos, la oración de Jabes, pero busque después usted entonces en su Biblia este tipo de oración. Esto no quiere decir que yo no haga una mezcla de todo este tipo de oraciones cuando estamos orando justamente al Señor. A veces nos ponemos en actitud de adoración, otras veces en actitud de consagración. En la misma oración muchas veces mezclamos toda esta oración de adoración al Señor, de entrega, de acción de gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por esto, ¿no? Ponemos en marcha la oración de fe. Señor, pido que tu Espíritu Santo se mueva en medio de esto, ¿no? Podemos hacer toda una mezcla, pero está bueno que entendamos que nosotros podemos también direccionar nuestro tipo de oración de acuerdo a la situación en la que nosotros estemos viviendo y decir, hoy voy a hacer una oración simplemente de consagración al Señor, de consagrar mi vida al Señor. Y toda mi oración ya no es te pido Señor, te pido Señor, te pido Señor, sino que es una oración de Señor, te doy mi vida, te doy mi corazón. Bueno, ya vamos a ir viéndolo. No voy a adelantar las series que vienen. Pero sí ya puede ir repasando todo este tipo de mensajes para que usted en la semana pueda tener una oración que pueda llegar a la presencia del Señor con un olor fragante, con un olor grato, un olor puro y sincero delante del Señor. Qué bueno sería que usted pueda entonces ir a la presencia del Señor con total autoridad y sabiendo cuál es el tipo de oración que usted quiere dar en ese momento al Señor. Dejo esta información para los que quieren entonces tener devocionales en la semana. A veces estamos esperando que las cosas pasen, pero no sabemos cómo ir en oración al Señor. Entonces vamos a comenzar hoy con esta serie de mensajes, que esta es la de intercesión. La intercesión. Decilo rápido y sin trabarte.
Si puede ser, es casi un trabalengua, ¿no? La intercesión, la oración intercesora. ¿Cómo ejercerla delante de la presencia de Dios? Espere que me ha quedado montado ahí el zarafrafra. Ahí saco, espéreme. Tengo que sacar todo para saber dónde puse esto. Ahí va. La oración intercesora. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículo 11. Quiero que busque su Biblia, que ponga ahí entonces Nehemías capítulo 4, versículo 11, porque ahí es donde vamos a basar el mensaje de la palabra del Señor ahora. Es muy, pero muy bueno aclarar que este tipo de oración, la oración intercesora, no es para mí. La oración intercesora no es para mí. No estoy orando para que Dios me... Convertimos en ovejas, ¿no? Decía, creo que Marcos Witt hace muchos años. Dice, nos convertimos en ovejas. Me da, Señor. Me trae, Señor. Me amás, Señor. Todo para mí, ¿no? No, la oración intercesora no es una oración para nosotros. La oración intercesora tiene otro poder en nuestras vidas. Interceder es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Por ejemplo, doy un testimonio en un juicio y digo, mira, no, la verdad que Noelia pesa bien en su balanza los panes, los pancitos. Noelia, el dulce que usa para los alfajores, pruebe los alfajores de Noelia, son tremendos, ¿no? El dulce que usa es de primera y yo doy fe de eso, entonces si alguien quiere criticarlo, tiene el testimonio de él. Bueno, cuando nosotros vamos en oración al Señor, en una oración intercesora, es interceder delante de Dios por esa otra persona. Señor, libra a Matías del problema de su rodilla y que el Señor sane su rodilla. Amén, ¿no? Esa es una oración intercesora, es interceder en favor de otra persona. La iglesia ha convertido a Dios en un dispensario. No me olvidé preguntar a Poli si se dice así, ¿no? Esa cosita de dispenser, ella es como el libro gordo de Petete, ya sabe todo. Mi esposa sabe todo, entonces yo siempre voy y le pregunto todo a ella, ¿no? Digo, entonces voy y le digo, che, flaca, ¿se dice así? Sí, sí, si no, buscar en un diccionario. Me dice, también se puede hacer. Ojo, también se puede hacer, ¿no? Pero no, hemos convertido al Señor en un dispensario. Todo tiene que ser para mí. Como cuando vamos y ponemos una moneda en una máquina y decimos, bueno, yo quiero que me dé esta galletita de esta forma, con este sabor y de esta manera. Señor, ahora voy a interceder para que esto me sea posible en mi vida. Sin embargo, esta no es la manera en que la iglesia debe actuar frente a la oración. Por eso me parece bueno exponer a la iglesia a una oración intercesora. Y que esta semana la propuesta sea esta, ¿no? Convertirnos en una iglesia que intercede. ¿Intercede por quién? Intercede por el mundo que está pasando tiempos de crisis, por el mundo que está pasando tiempos de dificultad. Y decir, Señor, ya no simplemente hablamos para nosotros, para que cuides a mis hijos y a mi familia y a mi esposa, sino que ahora intercedemos, Señor, por el mundo entero que está viviendo en crisis. Vamos a ver uno de los tantos ejemplos de este tipo que encontramos en la palabra de Dios. Nehemías, capítulo 1, Nehemías, me como las S, ya lo sé. Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 11. Seguramente usted ya buscó en su Biblia, yo voy a poner acá también la palabra del Señor. Dice Nehemías, capítulo 1. Vamos a leer del 4 en adelante, pero voy a leer desde el 1 para que se entienda el contexto de por qué el 4 empieza así. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado,
que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, creo que se me cambió, no se me cambió, allí en la provincia, espérenme, perdonen, pero oraron los chicos de multimedia para que no me convierta en un pulpo, y acá está pasando, me convierto en un pulpo porque las cosas desaparecen del medio. Ahí voy. Y me dijeron, el remanente, versículo 3, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y fíjese lo que entonces hace Nehemías, que acá es donde empieza lo interesante de este pasaje. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Tremenda la palabra que da Nehemías en oración por aquellos que están necesitando, están queriendo tener la salvación del Señor y no saben cómo hacerlo, y de repente se levanta un Nehemías y comienza a orar por ellos. Este es el tiempo, amada iglesia, donde nosotros tenemos que tomar la actitud de Nehemías. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor y orar por aquellos que están necesitando. En Santiago capítulo 5, versículo 17, vemos el poder de la oración, porque vemos de repente a un Elías haciendo parar la lluvia, ¿no? Y no llovió más, y cuando oró volvió a llover, y atando a los profetas que estaban en contra de eso. La oración es terriblemente poderosa. La oración desata la presencia de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 12, vemos el poder de Dios en la oración de una iglesia que empieza a orar y Pedro es liberado. La oración, amada iglesia, puesta en marcha delante del Señor, aunque no nos hace superhombres, desata el poder de Dios con total autoridad. Ahora, en esta palabra, en la de Nehemías, tenemos todas las características, para mí son
todas las características de una oración que prevalece, de una oración que permanece, de una oración que no puede ser ignorada por el mundo espiritual, no puede ser dejada de lado. Y yo voy a tratar de llevarle algunos puntos con respecto a esta oración, que es una oración de intercesión. Lo primero que vemos es a la pasión que Nehemías tiene frente a esta situación. El versículo 4 dice: lloré, hice duelo y ayuné. No es simplemente que Nehemías se sentó y dijo: bueno, Señor, te voy a decir una cosa, está pasando el pueblo, viste, que me contó mi amigo, y ¿cómo es? Líbralo. Amén. Y se paró y se fue. La pasión en la oración. Nehemías se hizo cargo de la situación que sus compatriotas estaban viviendo, aunque él no lo estuviera sufriendo dentro del lugar donde él estaba trabajando. Nehemías puso toda su pasión. No estaba pidiendo por él una oración individual. Cuando a veces usamos el ayuno y la oración para cosas personales, ¿no? Queremos que Dios nos responda, nos olvidamos que en realidad la oración no tiene que ser para que Dios me dé todo lo que yo quiero. La oración tiene que ser para que Dios libere también a aquellos que están pasando por diversas dificultades. En este relato no encontramos a un Nehemías haciendo una oración formal. No encontramos a decir: Señor, viste que ponemos a veces hasta tonos para adorar el nombre del Señor, y parece que si no está ese tono, la cosa no va, ¿no? Yo he escuchado decir a alguien: ore usted que ora mucho mejor que yo, porque de repente toda su palabrería nos hace creer que esa oración llega mejor a la presencia de Dios que la oración de cualquiera que vaya con un tono bajo, con un tono humilde y un tono sencillo, y decirle: Señor, realmente estoy adolorido, estoy pensando en esta situación. Los que se acercan al Señor con palabras y muchas palabrería y con muchas cosas para ser reconocidos por el que los mira en la oración, ya tienen su recompensa. No necesitan que la oración llegue a la presencia del Señor. Ya viene alguien y dice: qué hermoso que orás. Yo puse acá hermoso, porque no es simplemente hermoso, es hermoso que orás, ¿no? Y ya está, ya con eso: sí, viste, el Señor es mi refugio. Vengan, llenemos los estadios y escúchenme orar. O sea, cualquiera de nosotros que vaya con pasión al Señor, su oración es escuchada por el Señor. Todos queremos que esta pandemia termine, seguramente. Pero todavía no veo a un pueblo unido en oración con un corazón sincero. Si veo a una pastoral enfrentando al gobierno, si veo a pastores enfrentándose entre ellos, o iglesias y miembros de iglesia enfrentándose entre ellos, diciendo: ¿por qué no abrís, miedoso? Sos un miedoso, no sé qué. Y los otros que dicen: no, vos sos un desubicado, ¿no? Pero no veo una iglesia que esté llorando y clamando y diciendo: Señor, el mundo está recibiendo un castigo de muerte. Nos levantamos en contra de este castigo de muerte y llevamos el poder de tu presencia en liberación y nos hacemos cargo de lo que está pasando. El mundo necesita a una iglesia apasionada por interceder por aquellos que se están perdiendo, aquellos que están muriendo sin conocer al Señor. Necesitamos la gracia, la presencia y el poder de Dios con una iglesia que esté apasionada por llevar el mensaje, por llevar la oración al Señor y decirle: pedimos y intercedemos por este mundo que está en dificultad.
La segunda cosa que encontramos es confesión. Es una confesión delante de Dios. Espéreme, voy a darle este primero, que es el B, porque me salté al C. Es conocimiento de Dios. Mire, lo que dice, si yo puedo encontrar acá el versículo 5, saben que soy, ¿no? Mandrake, acá estoy, muy bien. El versículo, no, acá no está, 42. El versículo 5, mire cómo lo hace Elías. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Definitivamente había en esta oración de parte de Nehemías conocer quién es este tremendo y grande Dios. Señor, no vengo simplemente creyendo, bueno, capaz que vos podés hacer algo. ¿Te fijás, flaco? ¿Se acuerdan? Dijimos la semana pasada a ese ser superior que debe andar por ahí, ¿no? Algunos lo llaman el flaco, otros le dicen el barba, cuando se refieren a Dios. No. Sos grande, el fuerte, el poderoso, el santo, el Dios de Israel, el que libera nuestro cuerpo del mal. El que ha sacado de mí el pecado y ha hecho que este cuerpo adore y bendiga tu nombre. Y que todo mi espíritu, todo mi ser te busque y te adore. Cuando vamos en oración, tenemos que conocer a este Dios al que le estamos pidiendo. No tomes tu oración como vana, como algo que el Señor tiene que responder sí o sí, porque mira, vos lo dijiste en la palabra, así que a mí me lo das. Punto. Yo ya lo decreté, ya lo declaré. No, mi amada iglesia, vayamos en oración al Señor. El Dios Todopoderoso es una persona. Él está ahí para involucrarse con vos, para tener una relación personal con vos. Por lo tanto, debemos tratar al Señor con mucho respeto. Amada iglesia, busquemos a Dios con respeto. Lo tercero que encontramos en este relato de Nehemías, en los versículos 6 y 7, es una confesión de parte de Nehemías. Una confesión, y es bastante interesante la confesión que él hace en el versículo 6 y el versículo 7. Esté atento ahora tu oído y abierto sus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido delante de ti. Fíjese que cuando va en oración, no dice, mirá aquellos pecaron, Señor, y a mí me pusieron en esta situación. Cuando oramos por la pandemia, Señor, ¿viste porque este mundo pecador está tan pecador, Señor? No, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto, la muerte, la enfermedad ha entrado al mundo por causa del hombre. Aunque ahora somos limpios, Señor, nos confesamos delante de tu presencia pecadores. Vamos delante de ti en oración, Señor. Libra al mundo de esto, aunque me confieso pecador, tan pecador como aquellos que no te conocen. Si no fuera simplemente por tu gracia y por tu amor que me ha librado de esta situación, ¿qué sería de mí, Señor? La confesión tiene que ser parte de nuestra vida en la oración. Reconocernos delante de Dios, impuros, débiles. ¿Cómo podemos prevalecer con Dios en oración si no hacemos confesión de aquel engaño que ha hecho nuestras vidas tan estéril delante de la presencia del Señor? Creyéndonos que Dios tiene que obrar porque Él lo dijo en su palabra, sin entender que Él expuso esas cosas en su palabra, simplemente porque tiene gracia y misericordia para nuestras vidas.
Hoy la iglesia debe volverse a Dios en confesar sus pecados y decirle, Señor, sé que tu pueblo ha pecado, pero hoy esperamos tu perdón, llevándote, Señor, nuestro corazón delante de tu altar. Señor, queremos ser una iglesia saludable. Siglo XX y el principio del siglo XXI nos ha llevado a mensajes que simplemente pedíamos para nuestro favor y el individualismo y disfrutar el Espíritu Santo para mí. Y las oraciones eran para mí y los mensajes falsos de prosperidad llevaron a la iglesia a convertirse en una iglesia que simplemente quería tener bienestar y se olvidó de orar por el mundo pecador. Y la crisis que hoy vive el mundo no es culpa del mundo, es culpa de la iglesia que no clama en oración al Señor. El mundo está como está porque las iglesias nos hemos corrompido. No los demás. Las iglesias hemos corrompido nuestra oración. Y quizás estábamos adorando a Baal en vez de adorar al Dios verdadero. Amada iglesia, es tiempo de volver a la presencia del Señor y confesar los pecados delante de Dios. Y decirle, Señor, hemos fallado porque hemos pedido para nuestro propio bien, para nuestro bienestar, y nos hemos olvidado de interceder por el mundo de pecado. Hemos pedido, Señor, para tener oro y plata que se corrompen, que se quedan en este mundo, y nos hemos olvidado de clamar por el poder de tu presencia. Dejo estos espacios para que pienses un poquito. Es tiempo de clamar en oración al Señor, de ir en oración al Señor y decirle, Señor, venimos como pueblo de Dios. Ojalá esto, sé que hay algunos pastores también conectados, súmense a la IBC en esta oración. Pidamos perdón delante del Señor. Digamos, Señor, queremos recibir de tu presencia y queremos rescatar al mundo de pecado. Es más importante la oración delante del Señor que interceder frente al presidente de la nación, o frente a un gobernador, o frente a un intendente para que nos dejen congregarnos en nuestros templos. No necesitamos marchas en contra del aborto para que el mundo nos escuche y la ley no se apruebe. La iglesia necesita interceder por el mundo de pecado, porque los que están en pecado no pueden entender que todas esas cosas son pecado, porque no saben la verdad del Señor, ni han conocido al Dios que los rescata. Hacemos marchas, queremos ser diputados, senadores y no sé qué para cambiar algo. Sin embargo, si no vamos en oración, el mundo de pecado no reacciona a su pecado. Porque el que nos libra de pecado es el Señor. No me quiero extender más, voy a ir al punto número D. La oración intercesora también es una oración de fe. Cuando pasé la lista ya vamos a ver puntualmente la oración de fe, pero dentro de esta oración intercesora yo tengo que saber que Dios actúa a nuestro favor. Versículo 8 y versículo 9. Acuérdate ahora, dice Nehemías, de la palabra que diste, Señor. Fíjese que no se lo hace como un reclamo, diciendo, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los ponéis por obras, os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Está reducido entre el versículo 8 y el versículo 9. Pero él no va en oración y le dice, acordate que vos me lo prometiste, así que me lo tenés que dar. No, él dice, Señor, si nosotros nos volvemos a vos, es que vas a tener favor. Sigue confesando su pecado y sigue creyendo de que Dios va a cumplir su palabra, y es donde ejerce la fe, de que Dios se va a volver aún siendo nosotros pecadores delante del Señor. Así vuelve el Señor a rescatar nuestra vida aún en medio de esta crisis. Señor, llamaste a la iglesia a ser sal y luz en medio de esta crisis. Danos, Señor, ese favor.
Yo sí creo que el Señor puede sanar al mundo entero de este COVID-19 y de cualquier otra pandemia. Pero simplemente si la iglesia volviera a ser esa iglesia que confiesa sus pecados delante de Dios, que no cree que es más poderosa que el mundo, que no cree que tiene que ocupar cargos políticos para que el mundo cambie. Nunca se mezcló la política con el reino, con la Biblia, con los profetas. El que gobierna, gobierna, pero los profetas tenían que estar aparte. El único que ocupa el lugar de rey y sacerdote es el Señor Jesucristo. El usurpador Constantino que quiso hacerlo, no tuvo nada, absolutamente nada de bíblico en su vida. Y engañó a la iglesia. Me metí con la historia. Me va a agarrar Pablito Ludueña ahora. Amada iglesia, el único que es rey y sacerdote, que gobierna y ministra, es el Señor Jesús. La iglesia ha sido llamada a ministrar y a orar, a clamar para que el mundo se dé cuenta que está en pecado. Que se levante hoy un Elías, que se pare frente a los profetas de Baal, que se pare frente a la adoración falsa delante del pueblo y le diga, ese Baal no es el Señor que ustedes creen. Baal significa Señor, el pueblo creía que estaba adorando al Señor Dios Todopoderoso. Ya vamos a tener un mensaje sobre eso. Entonces cuando Elías dice, no, ese no es su Dios, mire, hagan todos los rituales que ustedes quieran hacer, y se van a dar cuenta que ese no es Dios. Y cuando Elías se para y clama al Dios del cielo, diciendo, eres todopoderoso, Señor, hacé descender tu fuego y tu poder. El pueblo que había sido engañado por aquellos adoradores del Señor falso o de Baal, inmediatamente sus ojos le fueron abiertos, capturaron a los profetas de Baal y eso no vamos a hacer ahora, vamos todo en cana. Pero, ¿no? Pero el Señor se encargará de ellos. Amada iglesia, necesitamos a la congregación que se levante en oración y en clamor, que confiese sus pecados y siga creyendo que Él es el Dios Todopoderoso y que va a cumplir su palabra, ejercer la fe delante del Señor. Anota esto, la fe se aferra a la palabra hablada por Dios y no a mis palabras. ¿Tenés fe? Si tenés fe, lo vas a recibir. Entonces vamos en oración y decir, Señor, ¿me podés dar por favor tal cosa? No se basa en mi palabra la fe. Se basa en lo que Dios ha dicho. Por eso, cuando ejerce la fe, Nehemías dice, acuérdate, Señor, de tus palabras. Que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, sabemos, Señor, que vos, Rey, Dios Todopoderoso, vas a cumplir el favor para el mundo que está perdido. Cristo murió por todos y para todos. Le he hablado con la cuestión esta de la predestinación. No es que algunos son elegidos y otros no. Es un falso concepto que han tenido algunos con respecto a la palabra de Dios. Todos han sido llamados para venir al Señor. Si estás mirando este mensaje, si nunca le dijiste a Jesús que lo querés en tu vida, la salvación de Dios está ahí a la puerta para llamar a tu corazón. Déjalo entrar y Él puede transformar tu tristeza en baile. Tus miedos, el Señor los trata en fortaleza delante del Señor y te da fuerzas para seguir adelante. Porque el Señor Jesús murió por todos y para todos. Hoy es tu oportunidad. Amada iglesia, empezá a clamar y orar por aquellos que están muriendo sin conocer al Señor. Señor, por favor, déjanos ser esa iglesia que clama y ora por aquellos, Señor, que están en situación de crisis. Quizás no vas a sanarlo. Quizás querés llevar ya que pase la muerte por sus vidas o por su familia. Señor, clamamos por su alma. Fíjese que todos queremos clamar por sanidad, pero nos olvidamos de clamar por el perdón y la gracia de aquellos que se están muriendo en este tiempo. Y contamos los muertos por día. ¿Cuántos casos hubieron? ¿Cuántos muertos hubieron? Como si
Ah, mirá, solo hubo 22 muertos. Estamos re bien, no sé por qué no salimos. Señor, que no se muera uno más sin conocerte, que seamos la iglesia que lleve la luz de tus palabras. Y si hay sanidad, Señor, porque vos has prometido sanidad, también tráela. Pero clamamos por las almas de aquellos que se están perdiendo. La fe se aferra en lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Por lo tanto, tenés que conocer la palabra de Dios. No son tus palabrerías lo que Dios tiene, en lo que tenés que tener fe. Tenés que tener fe en la palabra del Señor. Punto número E. Consagración. Y necesitamos ser consagrados en este tiempo de crisis. Necesitamos ir al Señor y exponer nuestra vida delante del Señor. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y de tus siervos. No es simplemente mi oración la poderosa. Tiene que haber una iglesia clamando. Cuando Nehemías estaba orando, no estaba orando solamente él. Había muchos orando. Cuando Elías va delante del Señor y dice, Señor, he quedado yo solo. Dice, ¿quién te dijo que quedaste vos solo? Tengo todavía 7.000, si no me equivoco el número, que no han doblado sus rodillas. O sea que eran 7.001 los que estaban orando, para que Elías pudiera llevar el mensaje como lo llevó delante de los profetas de Baal. Elías no era ningún superhombre ni ningún super archipoderoso. Lo que causa el mover de Dios es que haya toda una congregación clamando delante del Señor. A ver si era este. No, este no era. Vamos delante del Señor en oración, amada iglesia. Llevemos delante de la presencia del Señor nuestras vidas. Consagra tu vida delante del Señor. Señor, rogamos. Yo y toda la congregación. Te rogamos, Señor, el favor para este mundo que se está perdiendo, para este mundo que está en pecado. Señor, clamamos por tu presencia. La consagración, amada iglesia, nos lleva a la presencia de Dios y que el favor de Dios actúe a nuestro favor. Nos convertimos en siervos delante del Señor. Escucha, Señor, la oración de tu siervo y de tus siervos. Y hay 3 tipos de siervos. 3 tipos de aquellos que trabajan en favor de un amo. Mire, el primero es el siervo que es esclavo. Lo hace porque lo tiene que hacer. El pastor lo dijo. ¿No? Bueno, vamos ahora, vamos. Vení. Gorda, vení que vamos a orar porque el pastor me tiene cansado. Me dijo que tenía que orar. Me fui, acá volví. Vamos a orar, gorda, porque... No. ¿Tenemos la oración del esclavo? ¿O podemos tener delante del Señor la del asalariado? Bueno, yo soy pastor, la iglesia me está dando una ofrenda. Vas a tener que orar. Me voy a poner a orar porque... ¿no? El siervo asalariado trabaja por su recompensa. Entonces ya está, listo. Recibió su sueldo a fin de mes y se terminó. Bueno, muchas veces vamos en oración para recibir algo del Señor. Bueno, Señor, escúchame. Necesito que me des esto. Lo hago porque quiero recibir algo. Si no, no oro. Si no me lo va a dar, no me haga perder el tiempo en oración. ¿Viste? Porque mi tiempo vos no sabés lo que vale. El tuyo eterno, el mío finito. ¿No? El tuyo eterno, el mío tan finito, no voy a perder tiempo en oración. Pero sin embargo, hay un tercer tipo de siervo y que es el que es hijo de aquel al que está sirviendo. Y por lo tanto, si lo dice el papá, entonces lo hace. ¿No? Ya cuando pasan los 18 para arriba nos olvidamos de que es nuestro papá, pero ¿vieron los niños? Dice la palabra del Señor, tienes que ser como un niño para ir al cielo. Cuando viene el papá dice, no toques ahí. A veces son rebeldones,
Mire Zona Rec hoy, va a haber uno que da vuelta. Lo quieren tener quietito cantando una canción. No quiero quemar Zona Rec, ¿no? Esta tarde. ¿No? Y va, corre, va, viene. Nos hemos reído muchísimo con Poli viéndolo. Pero está el hijo que obedece a sus padres y que va en oración delante del Señor porque sabe que es hijo nada más. Y escucha la voz del Padre que le dice, si me invocare mi pueblo, yo voy a actuar en favor. Si mi pueblo tan solo se humillare, invocare mi nombre, yo voy a actuar en favor de ellos. Amada iglesia, es tiempo de ser una iglesia intercesora. Y hay que invitar a las demás iglesias a ser una iglesia intercesora. Una iglesia que clama, que le importa la presencia de Dios. Que disfruta de la presencia de Dios. Que actúa en favor del Señor. Y vamos a ver la gloria de Dios moverse como nunca antes la hemos visto. Como nunca antes hemos visto actuar al Señor. Si vas en intercesión por aquellos que lo necesitan, porque más bienaventurado es dar que recibir. Te invito a que por un momento ahí donde estás cierres tus ojos y le digas, Señor, he fallado en convertirte en un orador que simplemente pide para mí.